Los relatos que estás por escuchar son nuevos. Jamás los he presentado en mis videos anteriores. Que los disfrutes. Tata Genaro. Todos sabían que Tata Genaro era amigo de las brujerías, pero como nunca se había comprobado que le hiciera daño a nadie, la gente del pueblo lo dejaba en paz porque era un señor ya muy mayor. Y al parecer tenía grandes conocimientos en herbolaria, y hacía buenas curaciones cuando las personas lo necesitaban. Quizá hubiera podido seguir así por mucho tiempo más, de no ser por su mismísima esposa, que cansada ya de sus cosas, decidió denunciarlo ante las autoridades del Santo Oficio, después de haberlo pensado durante mucho tiempo, dándole la razón a su fe. Durante la denuncia, doña Julia dijo lo que su esposo le contaba que hacía, pues lo que nadie sospechaba sobre el viejo, y que ella sabía muy bien, era que Tata Genaro era un nahual. Contó que hacía mucho tiempo, cuando Tata Genaro había nacido, ya tenía su nahual, y que era un coyote. Un espíritu que lo protegía y cuidaba con él, podía comunicarse entre sueños. Según Tata Genaro, conforme iba creciendo, se hacía más y más obvio el parecido entre su persona y su nahual, pues era flaco, y su barba era rojiza, su voz aguda como el chillido de un coyote, y muchas similitudes más. Entre otras cosas, dijo la esposa que su marido había creado un vínculo tan fuerte con su animal que hasta podía oler, ver y escuchar mejor que cualquier ser humano. Pero entre las cosas que mencionó y que más llamaron la atención de los jueces fue que el Tata Genaro podía convertirse en el propio nahual, pues era un brujo que podía cambiar de forma a conveniencia. Ella lo había visto por sí misma, describió la mujer, que antes de comenzar el rito de conversión, su esposo se quedaba en trance, como atontado, y que su mente parecía despegarse de su cuerpo, pues no había excusa, grito de alarma, o razón que pudiera devolver a su marido a su cuerpo, mientras estaba preparándose para cambiar de forma. Después, entre oraciones, el cuerpo de Tata Genaro comenzaba a convulsionarse. Era cuando ella tenía que ayudarlo a que no se golpeara la cabeza o algún órgano vital al caer. Lo acomodaba en una silla o en el colchón, para después alejarse de él, temiendo que al tornarse en animal no pudiera reconocerla. Siempre era la misma rutina. Esperaba que su esposo se alejara de la casa para poder acostarse, y pasada la madrugada rezando para que nadie se enterara de que Tata Genaro era un nahual. Se quedaba dormida esperándolo a que regresara, y a la mañana siguiente lo encontraba de nuevo en su forma humana, dormido tan apacible como una criatura de meses de edad. Al despertar le contaba todas las cosas que había hecho y experimentado mientras tenía su ágil forma de coyote. Una de esas veces le confesó que bajo su forma animal había entrado en los gallineros de doña Virginia y que había dado cuenta de unas cuantas gallinas gordas y tiernitas, muy sabrosas. Solo porque esa mañana había tenido una discusión con ella sobre la forma de cuidarlas mejor. Otra vez le contó Tata Genaro que había rascado con las patas parte de la siembra de José Bernardes, porque le había quedado de ver unos pesos de un tónico que le había preparado y que jamás le había pagado. En fin, que siempre que podía espiaba a sus vecinos o les hacía travesuras a sus animales, hasta que un día que se metió al granero de Emilio Garduño en busca de su guajolote favorito, el Pinto, para comérselo, lo vio el hijo mayor de don Emilio y le puso una corretiza que por poco lo alcanza. Se regodeaba de su gran habilidad para escapar. Sin embargo, en una de esas ocasiones, cuando el nahual de don Genaro correteaba metido en el gallinero de un vecino para comerse los huevos de las gallinas, el dueño lo siguió hasta dispararle en la pata, antes de que se diera cuenta, y ni siquiera su rapidez pudo contra la de una bala bien metida en la parte trasera del muslo derecho. Cuando el dolor y el calor de la bala hicieron lo suyo, el nahual ya estaba lo suficientemente lejos, pues salió disparado de ahí como alma que llevaba el diablo, aullando y chillando, adentrándose en el espeso maizal para por fin perderse en la vista de su enemigo. Doña Julia se despertó entre quejidos y llantos de su esposo,
que le había ensuciado las sábanas de la cama con su sangre, que brotaba copiosamente de su pierna derecha. Enseguida se levantó la pobre mujer a curarlo y a cambiar la ropa de la cama, mientras él le contaba lo acontecido durante toda la noche, y hasta bien entrada la madrugada. Esa no era vida para una anciana de casi 80 años. No, señor, no lo era. Pasaba la mitad de la noche preocupada por las correrías de su marido, y la otra mitad de la madrugada limpiando las huellas de lodo y sangre que conducían siempre a la entrada de su casa. Recordó que en otra ocasión había encontrado a Tata Genaro todavía transformado en coyote, durmiendo entre las sábanas, y se había espantado tanto que por poco lo echaba escobazos de ahí. En verdad que su esposa no tenía por qué pasar por esas cosas, mas cuando había sido tan buena, tan discreta, después de guardar el secreto de Tata Genaro por más de 20 años, cuando su marido descubrió la forma de cambiar a Nahual en cuerpo y alma juntos, supo que tarde o temprano eso causaría muchos problemas a su matrimonio. Y en verdad que así fue, pues como las transformaciones eran diarias, conforme pasaban los años, la esposa se había terminado por hartar de tener que limpiar la casa y la cama. Eso sin contar que también debía mentir a sus vecinos, diciéndoles que no tenía ningún tipo de animal en casa. No era agradable ocultar siempre a las miradas escrupulosas de los vecinos aquel secreto que desde hacía tiempo conocía. Y cada vez que hablaban sus amigas y vecinas de las travesuras y desgracias que su esposo provocaba convertido en coyote, sentía una vergüenza que la inundaba hasta lo más profundo de su ser. Ya fuera por amor, por misericordia o por vergüenza, la mujer no se había atrevido a confesar a nadie lo que sucedía cada noche en su casa, aquel incómodo secreto. Hasta que uno de esos días menos pensados, ya muy cansada de cambiar las sábanas manchadas de lodo y muchas otras cosas más, que es mejor no mencionar, doña Julia encontró un hueso que no podría ser más que de humano, metido entre las almohadas de su cama. Con el rostro enrojecido, la ira la hizo tomar aquello en las manos y salir de casa tan rápido como sus cansadas piernas se lo permitían. ¡No más eso me faltaba! ¡Viejo indecente! Ahora resulta que también eres carroñero. Eso sí que no te lo soportaré, dijo, y se encaminó a contar cada detalle del nahual de su esposo. En cuanto la larga historia de Tata Genaro fue contada por su esposa, los oficiantes de la institución decretaron la pena para todos los pecados y atrevimientos del acusado, no sin antes ocultar discretamente la risa que les había provocado el enojo y las maneras de contar de doña Julia. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La leyenda del Nahual. Se cuenta que hace muchísimos años, en los primeros del siglo XVII, allá por el rumbo oriente de la Nueva España, existía un viejo puente mucho más lejano del barrio antiguo de la Calendaria. Hay quien sitúa, basado en viejos mapas, estos terribles hechos cerca de la hora a bordo del Xochiaca. Pues bien, cuenta la leyenda que en las noches de luna llena había un hombre que se aparecía convertido en forma de un horrible animal, un nahual, y se aparecía por las noches a la orilla del río que provenía de la cenagosa acequia real que existió a lo largo de la hoy calle de Corregidora y que pasaba bajo varios puentes a lo largo de su trayecto hasta el hoy bordo del Xochiaca para desembocar en el antiguo lago de Texcoco. La historia de esta leyenda nos cuenta que todo comenzó en ese puente que cruzaba las turbias y lacustres aguas. Cierta noche, al paso de un solitario hombre respetuoso de las buenas costumbres y que por cumplir con su trabajo se le había hecho tarde, tuvo que pasar por el puente de la acequia que cruzaba la hoy calzada Ignacio Zaragoza, y al caminar por el puente escuchó el aterrador aullido del nahual, divisando a lo lejos la figura que lentamente se acercaba a él. Con el miedo reflejado en su rostro, contempló estupefacto
cómo esa horripilante bestia, mezcla de hombre y animal, se le puso frente a frente en la salida del puente, impidiéndole el paso franco. El pobre hombre, juntando fuerzas de flaqueza, desenvainó su espada, mientras con la otra mano levantaba un crucifijo para ahuyentar esa horrible aparición. El nahual lanzó un espantoso grito y desapareció a toda velocidad. Sin embargo, a la noche siguiente, unos alarifes que retornaban a sus hogares después de una ardua jornada fueron testigos de otro hecho sobrenatural, ya que a la luz mortecina de la luna, que ahora cubría casi por completo las nubes, se les apareció un ser humano que poco a poco se tornó en forma de burro, con la cara muy deforme y lanzando rebuznidos como crueles carcajadas de terror. El mayor de los alarifes hasta se quedó paralizado del susto y con el cabello completamente blanco por el espanto, rodó sin vida mientras sus compañeros, que no podían ni moverse, fueron testigos de la transfiguración del asno en un mortal de facciones deformes que se alejó por la orilla de la acequia lentamente. La noticia corrió como reguero de pólvora por la Nueva España, y por esa razón los habitantes de aquellos lugares no pasaban por ahí en las noches, ya que en otras ocasiones se aparecía en forma de guajolote, lobo u otro animal, causando muchas muertes, algunas por espanto y otras, las más por causa de feroces mordidas que destrozaban la yugular a sus víctimas y con las vísceras de fuera. Toda la población estaba aterrada y comentaban que ese ser era obra del demonio o que el puente estaba embrujado y que tenían que hacer algo para que se alejara el ser maligno, y fueron a ver al cura de la parroquia cercana, y éste les dijo que ese ser era un nahual, que tenía pacto de sangre con Satanás, y que estaba castigado, y por eso por las noches se convertía en diferentes animales. No obstante que se bendijo el puente en varias ocasiones y se hacían procesiones con el Santo Oficio, nunca se logró erradicar al maldito nahual de esa comarca. Fue precisamente gracias a la intervención del Santo Oficio que se logró ubicar cerca de estos solitarios parajes a un hechicero indígena que vivía en un jacal cercano y que confesó ser el temido nahual, gracias a los persuasivos métodos que empleó el verdugo del inquisidor para sacarle la verdad. El desgraciado hechicero fue puesto a buen recaudo en las mazmorras de la Santa Inquisición, y murió en medio del tormento del potro que le desmembró el cuerpo. Cuenta la leyenda que pese a todo, el nahual siguió apareciendo, aunque más esporádicamente, solo que cuando lo hacía se ensañaba aún más contra aquellos que un día lo condenaron a morir bajo los tormentos interrogatorios del temido Santo Oficio.